ya le hice una entrevista a mi abuela Andrea. Ah, mirá. Sí. Y me gusta. Se cayó, ¿eh? ¿Se cayó? Se corrió, Muchas se gracias. corrió del lugar. Ahí está. Me gusta. Igual no me gustan hacer entrevistas así muy serias ni nada por el estilo. Me gusta que sea así como más casual. Bueno. Más de charlar acerca de la ¿Y vida. de ahí estás viendo si está el foco y todo? Sí, estoy viendo. Mirá, Igual tiene muy buena cámara esto, así que no te preocupes. mirá vos. Bueno, presentate primero. ¿Cómo te presentarías a cualquier persona, no? Bueno, el abuelo de 3 nietos aquí y 2 nietas y un nieto en Uruguay. Con ganas de ir a mejor vida. Mejor vida. Ir a la vida de arriba o de abajo, no sé dónde me toca, pero tengo ganas de que me vengan a buscar, como ya me prometieron. Te voy a preguntar, ¿qué día naciste? ¿De qué año? 2 del 42, el día de los humedales, el día de la Candelaria. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando te digo tu niñez? El primer recuerdo que tengo es de los 4 años. Tengo la imagen de una pileta de natación en la costa de la Rambla de Mar del Plata. Esa es la primera imagen que tengo de mi más antigua memoria. Tendría 4 años. ¿Era un día en familia? ¿Cómo? ¿Era un día en familia o por qué se te viene eso? No sé. Estábamos con mis padres y mis hermanos. Carlos seguramente tenía 2 años, Horacio 3 y yo 4. Y Ana María también 4. Un viaje de familia a Mar del Plata y la primera imagen que tengo es esa. ¿Cuál crees que fue tu mejor obra en la vida, tu mejor creación? No, siempre lo mejor, lo de más trascendencia, digamos, para los demás. En lo personal, bueno, naturalmente tener una familia es lo más trascendente para uno, pero en lo que le toca a los demás, mi trabajo sobre la dinámica de los cuerpos de agua de llanura, eso no se compara a nada, no tiene valor. Estar serruchando la tapa de la tumba de Isaac Newton 20 años, eso nadie alcanza a imaginar el valor de eso. Es inimaginable. Aunque le pongas la cantidad de ceros que quieras atrás de un dígito, te quedas corto. La cantidad de barbaridades que han hecho en el planeta matando todos los cursos de agua de llanura no tiene nombre. La cantidad de vidas que se han llevado esas aguas muertas no tiene nombre. ¿Querés explicar cuál es tu teoría? Sí. Newton dejó embobados a todos sus discípulos con su mecánica de fluidos, haciéndoles creer que las aguas de los cuerpos de llanura se mueven por pendientes en los fondos. Y Alflora, Montiel Vivero, una señora paraguaya que nunca conoció las letras, nunca el agua potable, nunca la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres porque le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Bueno, cuando llegó a la mejor vida, fallece a los 48 años. Y ahí descubre, madre de 10 hijos, ahí descubre que era multimillonaria en capitales de gracias. Todo el sufrimiento y las pobrezas que había padecido en la vida se habían transformado en capital de gracias. Por eso no me arreglo los dientes, porque quiero dejar una muestra acá del valor de la pobreza. Y por supuesto que nadie lo puede tomar en cuenta eso, pero de cualquier manera, alguna muestra de dónde viene esa gracia, esa información, porque yo no tengo libros, en 44 años nunca leí un libro. ¿Y cómo? Esa información, sí, nada más que de los sueños. 20 años trabajando esa información. Y 14 años después de serle fiel a esa información, Alflora un día me habla, la única vez que me habló, hace 6 años, y me dice: Francisco, quiero que seas mi esposo.
Así que desde hace 6 años estoy casado con una difunta. Vos querías un reportaje light. No, no. Quiero llevarlo más acerca de vos decís que en cada átomo hay... O sea, vos decís que lo que dice sobre la teoría de Newton está mal. No, las aguas no se mueven por pendientes, en los fondos, en cuerpos de agua de llanura. El Paraná, en 2100 kilómetros, tiene 5 centímetros de promedio de pendiente por kilómetro. 5 milímetros, ¿no era? Centímetros. Centímetros. Cuando llega a Rosario ya baja 3 centímetros. ¿Y por qué se mueve? Cuando llega a Tucha, a la vuelta obligado está en 7 milímetros y medio, y cuando llega a Tucha está en 4 milímetros. De Atucha a Punta Lara, 220 kilómetros, 4 milímetros por kilómetro. Se mueven por energía solar, nada más que por energía solar. Todos los esteros y bañados que acompañan a los cursos de agua de llanura son iniscendibles de los ríos y de los arroyos. Sin esos recursos de los esteros y bañados, que son los que acumulan la energía solar y por costas blandas y bordes lábiles se lo transfieren a las sangrías mayores y menores, las aguas no se mueven. El Amazonas tiene la mitad de la pendiente del Paraná, en lugar de 5 centímetros tiene 2,8, y sin embargo saca las aguas a 3 veces más velocidad. En lugar de 1,3 nudos, que son 2,5 kilómetros por hora, lo saca a 4 nudos, 7,5 kilómetros por hora. 3 veces más velocidad con la mitad de pendiente. El tema es que cada centímetro cuadrado de esteros aledaños al Amazonas, en Manaus, por ejemplo, acopia 1 kilovatio de energía por día. La energía acumulada en los esteros aledaños al Amazonas supera al 50% de toda la energía que consumen los Estados Unidos. La energía que mueve la corriente cálida del Golfo, que no es la más importante, es la segunda, esa es 100 veces más energía que toda la que consume el hombre en el planeta. ¿Cómo puede ser que un burro en del viso diga estas cosas? Y la mecánica de fluidos, los millones de ingenieros hidráulicos que hay en el planeta, en 380 años nunca le han dedicado a la energía solar 1 milésima de gramo de aplicación, nada. O sea, los horrores que ha generado la mecánica de fluidos haciendo obras hidráulicas, alteos, canalizaciones para que vaya derecho a camino más corto, eso es lo que ha separado los humedales y los esteros de los cursos de agua. Entonces los ríos se mueren. No hay humedales sin ríos y no hay ríos sin humedales. Cuando quieren hacer una ley de humedales, tienen que hacer una ley conjunta, ríos y humedales y ríos. Si no, no existe. Lo demás es una fantasía. Separar ríos de humedales es todo lo que hace la ciencia. La palabra ciencia viene de la raíz indoeuropea skei, cortar, separar, escindir. To sint, escindir. Y así que la ciencia es una patraña que tiene 500 años y por supuesto reconocer de que han estado haciendo torpeza durante 500 años es nada más que motivo para suicidarse. Pero eso, la ecología no es ciencia, la ecología es lo que enlaza 2 ecosistemas. Los ecosistemas sí pueden ser ciencia, son pedacitos, pero el enlazo entre 2 ecosistemas, eso es ecología. Y la ecología entonces no solo no es ciencia, sino que es la hermana complementaria opuesta a la ciencia. Mirá vos qué cosas elementales, ¿no? Me mareaste un poco. Estás escuchando sí, cosas elementales. Sí, por algo las grabo Sí. Así, después las Tremendo, escucho de vuelta. es tremendo los errores que carga la ciencia y que cargan los científicos, ¿no? Y te pregunto, a mí me gustan mucho las entrevistas respecto al pasado, ¿no? Y esto tiene 380 años No, pero de hacer burradas. me gusta más llevarlo al ámbito familiar. Ah, bueno, está bien. Vos tuviste 3 hijos y Julián, que no pudo nacer, ¿no? ¿Cómo te pegó a vos la Ramiro Julián, sí. Ramiro Julián? ¿Cómo te lo Y tomaste? eso yo creo que fue esa pérdida la que marcó toda la transformación de mi vida.
Claudia quedó destruida. Y ahí empezó a estudiar arte. Y después de 5 o 6 años se recibió de profesora de pintura o de dibujo y de escultura. ¿Y por qué se animaron a intentarlo una vez más con Maite? Y bueno, qué sé yo, es un milagro de la vida. Pero también Maite fue un milagro, nació un mes antes de la fecha, se había roto el cordón umbilical adentro de la panza, así que fue un parto de urgencia. Y estuvo 2 días vomitando sangre hasta que se le limpiaron los intestinos, ¿viste? Wow. Sí, Maite nació un milagro. ¿Qué fue lo primero que... ¿Cuál fue el parto que más te cambió a vos? No, bueno, todos fueron importantes, pero claro, la pérdida del tercer hijo me marcó la vida. Acá en el patio de la entrada del establo, ahí está dibujada una línea que se mete abajo de una pared, ese es Ramiro Julián, ¿sí? ¿Y por qué Julián? ¿Por qué el nombre? Y bueno, no sé, ¿Lo elegiste vos? creo, tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez sí. ¿Y cómo te marcó a vos en la etapa donde te diagnosticaron y te internaron? No, ¿Qué- eso fue mucho después. ¿Qué aprendiste vos? ¿Qué Eso sacaste? fue mucho después. Sí. A mi papá me dice algo que la médica que te mandó a internar había tenido solo una cita con vos, El médico. el médico. No, ninguna cita. Me internaron sin cita. El que me internó nunca me había visto la cara. Qué increíble. Sí, Mario Lancelotti. Algo horrible. No, bueno, ¿No? yo le había dicho el marido de una prima hermana que me tenían que internar. Él tampoco me había entrevistado, pero por las cosas que le contaba a Claudia, y bueno, sí. Yo estaba viviendo cosas muy intransferibles como relato. Así que... Pero bueno, me internaron 30 días o 60, no recuerdo si fueron 30 o 60. Antes me habían internado sin medicar. Yo había pedido que no me medicaran. Y a los 3 días me escapé. ¿Cómo? Y bueno, pido hablar con el médico que estaba a cargo de mi atención. Y entonces atravesaba unas puertas que estaban con candado, que yo al lado de la puerta de salida, de la calle de salida. Y bueno, en un momento estaba esperando que llegara ese médico, al lado de la puerta de entrada, se abre la puerta de entrada y yo salgo corriendo. Y me corrieron hasta las barrancas de Belgrano. Pero como yo era flaco y delgado y no estaba medicado, me subí a un colectivo y fui a la casa de unas hermanas de mi padre, unas tías solteras. Y ahí estuve con ellos 15 días hasta que me prometieron que si volvía a casa no me iba a pasar nada. Y volví a la hora, vienen 2 tipos grandotes. Ahí me duermen de entrada y ya me llevan dormido. Qué feo, ¿no? Sí, y después estuve, cuando me sacaron de ahí, que fuimos de veraneo, creo que fue en febrero, creo que habría estado internado en diciembre y enero. En febrero fuimos de vacaciones. Y claro, yo estaba dopado, así que era un desastre para la familia tener que cargar con un tipo dopado. Estaba todo el día tirado en una cama. Y a los 6 meses viene una amiga de Claudia, psicóloga forense, ex monja, que me conocía muy bien, y me ve en ese estado vegetativo, entonces pregunta qué me pasaba. Entonces Claudia le dice que yo estaba tomando un estelacine, una pastillita chiquitita así por día. Eso me dejaba knockout. Y bueno, dice, bajo mi responsabilidad, Pancho deja de tomar esa pastilla. Y si quiere al médico, decide que me llame. Ni siquiera se molestó en llamar con el médico. Y el médico pegaba saltos de 20 centímetros de bronca de que le habían sacado al paciente, así sin decir agua va. Y bueno, desde entonces nunca más tomé ningún medicamento y me vine acá a vivir al campito solo. Y estuve 4 años y medio viviendo solo en el campito.
Los vecinos de enfrente decían que acá había un sacerdote que estaba haciendo un retiro espiritual. Y a los 4 años y medio tengo 2 sueños que me indicaban que ese año iba a conocer a la piedra preciosa. Yo no sabía de qué se trataba. Y el 1 de enero, sentado en la casa de un amigo muy querido, Blas Castaña, y Dina Kuznir, su mujer, ahí estaba sentada Julieta. Yo me enamoré al toque de esa mujer, 14 años mayor que yo. Y ella, de entrada, me dijo: yo a vos no te banco. Y me bancó 19 años. Era una vasca, leche hervida, pero un encanto de mujer. Y bueno, gracias a Julieta yo tenía el ánimo y la inspiración para todos los trabajos que hice. 1.800 metros cuadrados de obras, cubiertas de viviendas, la pileta que estuve 22 meses de rodillas en 4 patas, las 2 canchas de tenis, la cancha de pádel, los 1.700 árboles plantados, los movimientos de suelo, el lago. No, trabajo 44 años trabajando. Increíble. Sí, no, muy afortunado. Una vida que, claro, a nadie que escucha esto le gustaría vivir esa vida, pero es lo que a mí me tocó, ¿no? Y agradezco haber estado activo hasta el último día. Y de entrada, el que siempre me acordaba, porque en los primeros 20 años yo no leí un libro, no escribí una línea, nunca le dije a nadie nada de lo que me pasaba, salvo contarlo con la materia, con ladrillos, con chapas, con maderas que yo pegaba a las paredes. Y recién después de 20 años de cargar estos campos vivenciales, alcancé a escribir. Y los primeros 4 libros hablan de eso. La viga de cruce, que es un libro ilegible, de lo denso que es. Después el eremita, después Eidos Aidego, que es muy lindo, el libro de la vida familiar, de toda la familia, las tradiciones familiares. Y después el último, la trascendencia de las inmanencias, cómo trascienden todos estos campos vivenciales. Muy lindos, son obras muy lindas. Y todo eso fruto de la asistencia de la abuela de Julieta, Estela Livingston. Ella era la que mueve mi pluma. Todavía hoy todo lo que escribo viene de la pluma de Estela, una mujer muy culta, muy culta. Esposa del hijo menor de Pedro Luro, Carlos Luro. Así que bueno, ya con eso también para... Y última pregunta. ¿Cómo lo veías a papá de joven? ¿Cómo lo describís? No, muy bien, muy bien. Lo único que yo me acuerdo que a los 8 años o 9 años nos generó una gran preocupación porque no podía respirar. Y ya no me acuerdo cuál era el problema. Se le tapaban las fosas nasales y le tuvieron que hacer una operación para destapar todo ese circuito. Respiraba por la boca nada más. Se le había cerrado acá. Así que esa fue la única situación grave que tuvimos con Sebastián a lo largo de la vida. Los otros dos no recuerdo que hayan tenido problemas. ¿Vos cómo pensabas que iba a ser papá de grande? No, yo jamás pensé en eso. ¿No? No, jamás. Ni idea. Si no era capaz de pensar lo que me tocaba vivir a mí, que me iba a poner a pensar en cómo le va a tocar a los demás. No. ¿Estás orgulloso de tus 3 hijos? ¿Cómo? ¿Estás orgulloso de la familia que hiciste? Bueno, la palabra orgullo no me gusta. ¿Por qué no? No sé, hay varias palabras que no me gustan. La primera, el yo. El primer pronombre singular en 45.000 páginas nunca lo escribí ni una sola vez. Mira. Después no me gusta la palabra poder, no me gusta la palabra seguridad. Después hay un tendal de palabras que no, el querer y el amar. El otro día vino una mujer que parecía de 70 años a hacerme un reportaje. Eran 3 mujeres y un varón. Y esta mujer, la mayor, era de origen gallego, gitana de origen gallego.
Y después de recorrer el campito, me piden para tomar unos mates. Entonces voy a casa a calentar agua. Y cuando vuelvo la veo a esta señora sentada en el suelo y a los otros 3 escuchando. Tenía 50 años nada más, parecía de 70, pero tenía 50. Y vi que la escuchaban con tanta atención que también me apliqué a escucharlo un poquito y vi que era tan interesante lo que decía que le pedí permiso para grabarla. Yo había llevado la cámara y el trípode para que el reportaje que ellos me iban a hacer quedara filmado. Y en este caso me senté a 90 centímetros de la nariz de esta señora, en cuclillas, después no me podía levantar porque tuve 64 minutos corridos filmándole ese reportaje. No fue reportaje, ella habló de lo que quiso. El video está subido en YouTube, se llama Sin Amor. Ella me explicó, que la abuela le había explicado, que los hombres no son capaces de amar, los hombres solo pueden querer, arañar el amor. Los hombres no, le falta ese doble cromosoma X que tienen las mujeres. Y bueno, eso me lo aclaró una mujer a los 80 años. Recién ahí me enteré. Yo sabía que la mujer tenía esos dobles cromosomas X que son anteriores al del hombre en 240 o 290 millones de años. Pero lo que no sabía era la relación esa concreta entre el amor y el querer. Y eso me lo aclaró con una sencillez, con 2 palabras esta señora, con una espontaneidad, un regalo del cielo que no te imaginas. No te imaginas. Dirigía a un grupo de alumnas, de profesoras de colegios secundarios. O sea, una mujer preparada para la enseñanza, muy humilde, muy humilde. Un encanto, un regalazo. Así que bueno, cosas que uno jamás imagina que te van a pasar en la vida. Bueno, lo mismo me pasó antes de eso. Pablo Nicholson había venido a que yo le ayudara a filmar una película sobre humedales. Y resulta que cuando se enteró la tarea que había desarrollado, ya no le interesaban los humedales, sino firmarme la tarea que había hecho sobre esos humedales. Y tuvo 5 años para filmar esa película. No filmó en esos 5 años ninguna otra cosa. Pero no le dedicó a la fuente de donde venía esa información, que era el Flora, no le dedicó ni siquiera 30 segundos. Entonces cuando al año siguiente de estrenada la película viene un inspector del OPDS, de la Agencia Ambiental de la provincia, que me conocía hace más de 20 años, Alfredo Soto, a hacerme un reportaje con 2 periodistas, vinieron con sus cámaras, sus trípodes, qué sé yo. Yo le pido si podía yo poner también mi cámara y mi trípode y mirando a esa cámara, mi cámara, responder las preguntas que ellos me hacían. Y bueno, ahí hablé 1 hora y media sin parar. Y todo eso está subido a la web en una película que se llama La mirada, no del colibrí, sino la mirada del burro. Yo le había dicho a Pablo Nicholson que le pusiera la película La mirada del burro y el colibrí, siempre adelante el burro para que nadie se espante. Y Pablo no le quiso poner burro porque no le gustaba el nombre burro, y le puso el colibrí. Todo el mundo cree que el colibrí soy yo, que soy un picaflor, que he tenido 40 mujeres. Y bueno, y yo hablé 1 hora y media de eso que Pablo le había dedicado solo 30 segundos. Y quedó envidiando tanto esos testimonios que le dije, bueno, Pablo, venís vos a hacerme un reportaje y preguntame lo que vos quieras, lo que no me preguntaste porque vos querías que yo hablara de humedales, nada más. Bueno, ahora preguntá, en todo caso, de los humedales en el alma, no en el suelo. Y bueno, ahí me hizo un reportaje de 50 minutos y a eso yo le agregué un reportaje que me había hecho un pediatra rosarino que me quería mucho,
Rolo Freire, de 15 minutos. Y 2 videos que yo había subido a la web, también hablando de estos temas. En total, 90 minutos. 40 minutos por un lado y los 50 minutos de Pablo. Y ese se llama Vivencias. Están los últimos videos, así que es muy fácil localizarlos. Vivencias, la mirada del burro y la mirada del colibrí. Muchas gracias, Pincho. ¿Cómo? Gracias. No, de nada, de nada. Hasta acá ya estamos. Hasta ya tenés de sobra, ¿sí? Son más de 20 minutos.